Bueno, chicos, acá en este caso yo les quería mostrar cómo va a ir variando, ¿sí?, el comportamiento de un gas según las leyes. Para esto hice gráficos, ¿sí? En lugar de utilizar ahora el simulador, lo que me interesa es que vean es, por ejemplo, en la ley de Gay-Lussac, que fue la primera que estudiamos, dijimos que el volumen se va a mantener constante, ¿sí? Cuando el volumen se mantiene constante, fíjate lo que pasa. Al elevarse la presión, ¿sí?, yo tengo un gráfico, tenemos la presión y la temperatura. Al elevarse, fíjate acá, mirá, elevo la temperatura, elevo la cantidad de calor que se le está entregando al recipiente, ¿sí? Por lo tanto, si el volumen es el mismo acá y acá, ¿sí?, la cantidad de choques de partículas contra el recipiente va a ser mayor. Mayor temperatura, mayor presión. Fíjate acá. Temperatura 1 es una temperatura menor que la temperatura 2 y la presión 1 es menor que la presión 2. Más temperatura, mayor presión. ¿Está? Bueno, y eso va a quedar definido entonces por esta fórmula matemática, ¿sí?, que nos dice que P, que es la presión, sobre T, que es la temperatura, se tiene que mantener constante. Entonces, aumenta la presión, aumenta la temperatura. Baja la presión, baja la temperatura, ¿sí? La otra ley que estuvimos viendo en el simulador, además de la ley de Gay-Lussac, es la ley de Charles. ¿Qué me dice la ley de Charles? Nos dice que cuando la presión es constante, vamos a tener un gráfico del volumen y la temperatura. Fíjate, yo te voy elevando el volumen, fíjate qué chiquitito es el espacio que tienen acá las partículas para estar. Acá es más grande, acá es más grande y acá es más grande aún. Cuanto mayor sea la temperatura, mayor será el volumen. O al revés, cuanto mayor volumen, mayor será la temperatura. En realidad esto me lo permite explicar esta expresión matemática que es el volumen, ¿sí?, en relación con la temperatura se debe mantener constante. Cuanto mayor es la temperatura que tengamos dentro del recipiente, dijimos que las partículas se iban a mover con mayor rapidez. Y eso lo que va a hacer es que sea grande el volumen, ¿sí?, del recipiente. Por eso es como decir, por ejemplo, tenemos algún determinado material, un determinado recipiente, se lo comienza a calentar con la presión constante, lo calentamos y lo que va a suceder es que se va a ir agrandando, se va a ir dilatando cada vez más, porque la presión es constante. Entonces, aumento la temperatura, aumenta el volumen. Bajamos la temperatura, decimos que ese recipiente se va a ir achicando cada vez más. Decimos entonces, fíjate qué es lo que pasa acá. Bajamos la temperatura, me va a ir bajando el volumen. Decimos que entonces ese gas se está comprimiendo. Acá tenemos la expresión matemática que permite explicarlo. Volumen dividido, temperatura se mantiene constante cuando sucede esto, ¿sí? Y la última ley que vimos es la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Boyle sencillamente. En este caso, lo que va a suceder es que la temperatura es constante, pero acá son inversamente proporcionales. ¿Te acordás del video anterior? Vamos a tener un gráfico de la presión y el volumen. Fíjate, ¿no? Cuando el volumen se va incrementando, cuanto mayor volumen tenga, cuanto mayor volumen tengamos, menor va a ser la presión. ¿Por qué? Porque cuanto mayor espacio tengan las partículas, menos cantidad de choques van a tener esas partículas contra las paredes del recipiente. Si yo le achico el espacio, o sea, el volumen, las partículas van a chocar con más fuerza contra las paredes del recipiente. ¿Se entiende? Por eso, cuanto más chiquitito es el lugar, mayor es la presión. Y al revés, cuanto más grande sea el espacio, el lugar que tengan las partículas, el volumen, menor será la presión. Esta es la expresión matemática, presión por volumen se mantiene constante, aumenta la presión, baja el volumen.
baja la presión, aumenta el volumen. ¿Se entiende? Son inversamente proporcionales, ¿sí? Bueno, este archivo se los voy a estar enviando. El que puede lo imprime y para trabajar, por supuesto que lo tienen que hacer con este archivo que yo les estoy enviando para ir completando las actividades, ¿sí? Con estos 3 gráficos. Siempre tengan presente que acá la idea no es que ustedes lo aprendan de memoria, sino que la intención mía es que comprendan desde el modelo de partículas, ¿sí? Cómo funciona esto. Si es constante el volumen, qué es constante en cada ley. Por ejemplo, en la de Gay-Lussac, el volumen es lo que se mantiene constante. Entonces, ¿cómo varía la presión y la temperatura? ¿Qué pasa con las partículas? ¿Sí? Y eso se puede explicar desde el modelo cinético molecular, como lo vimos en el video anterior. Así que bueno, chicos, nada de estudiarse fórmulas de memoria. Acá no, a mí no me interesa que los chicos aprendan de memoria una fórmula. Es más, este archivo ustedes lo pueden tener presente en su carpeta. Les sugiero recortarlo y pegarlo en la carpeta para que lo tengan y que cada vez que tengamos que hacer alguna actividad y lo necesitemos, puedan recurrir a ello, ¿sí? Chicos, les mando un beso grande y recuerden, estoy en línea para responder todas sus consultas. Saludos.